Que Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo y mi amigo que ya eres parte del canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Recuerda suscribirte en nuestro canal. Suscríbete porque así es como único puedes hacerme preguntas sobre mis videos y yo puedo responderte y podemos tener una relación más estrecha. También puedes recomendarme hacer algún video, poner algún tema para que yo haga algún video y yo trataré con la ayuda de Dios de complacerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces habremos escuchado la afirmación que hay una sola iglesia, que es la católica, y como 33,000 sectas protestantes? ¿Cuántas veces hemos escuchado que ustedes los protestantes todos creen algo diferente? Ustedes predican la contienda. Nosotros los católicos predicamos la unidad porque todos somos católicos y somos miembros de una misma iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas veces hemos escuchado esa afirmación. Pero ya es hora de escudriñar si esa afirmación es verdadera o esa es una nueva falacia. Nueva no, porque no es nueva, es otra de las falacias de la Iglesia Católica. Y cuando hablo de la Iglesia Católica, amigo católico, no hablo, por favor, no pienses que estoy hablando de ti en este caso, de los creyentes católicos. No. Yo hablo de la jerarquía católica. Así como cuando Jesús criticaba al pueblo de Israel, no criticaba a la gente humilde, a los creyentes humildes del pueblo de Israel, sino a los fariseos. ¿Por qué razón, amigo católico? Porque tú repites simplemente lo que te enseñan, lo que te dicen. Así que no tienes la culpa. Cuando yo hablo acerca del catolicismo, estoy hablando acerca de la jerarquía católica, de los que tienen el poder hegemónico del catolicismo. De ahí es donde nacen todas las falacias. Ustedes simplemente repiten las falacias porque lo creen en una regla de fe y doctrina. Pero esa falacia no la inventaron ustedes. La inventó la jerarquía católica. ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que hay una sola iglesia y que hay miles de sectas? Cuando lo miramos desde ese punto de vista, yo me imagino por qué todavía muchos católicos, ya habiéndose dado cuenta de que la Iglesia Católica predica y comete cosas que están en contra por completo de la Biblia, siguen en la Iglesia Católica porque al menos dicen, bueno, aquí se predica unidad, aquí estamos unidos y los protestantes todos están unos contra otros. Bien, en esta falacia hay muchas pequeñas falacitas, si le voy a decir así. Amén. Es decir, pequeñas mentiritas que hacen una mentira enorme. Esta mentira es enorme, esto es apoteósico, la mentira que hay en esto. Hace rato yo quería hacer este video. Incluso hay un amigo ahí en nuestro canal de YouTube, Reflexiones del Pastor.com, que siempre anda hablando sobre eso, poniendo comentarios, mandándome mensajes en los comentarios de que en la Iglesia Católica se predica unidad y que los protestantes predican desunión y todas esas cosas. Pero el tiempo es oro de manera especial en un país como los Estados Unidos y hay veces que no tengo todo el tiempo del mundo para hacer todos los videos que quisiera hacer. Realmente yo quisiera hacer 10 videos diarios. El Señor me da con qué hacerlo, pero yo soy el instrumento inútil
Yo soy un instrumento inútil que tengo que mejorar más en la organización de mi tiempo para poder hacer todos los videos que Dios quiere que yo haga y poderles traer a ustedes todos los mensajes que Dios quiere traerles a través de mí, a través de este siervo inútil. Bien, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que hay una sola iglesia en Cristo y un montón de sectas? Bien, vamos a entrar ya en el análisis. Primeramente hay que entender qué cosa es la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque esta es la primera falacia que hay aquí. La iglesia católica da el mensaje sin explicarle a los creyentes qué cosa es la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Bien, vamos a partir de algo. Y es que iglesia tiene dos significados bíblicos espirituales. Dos significados. No 3, no 4, no 5, no 10 y tampoco 1. Tiene 2. El primer significado, que es el más importante de todos, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El segundo significado, que también es importante, es congregación. Hay un tercer significado, y que es la novia de Cristo, pero esto va entrelazado al cuerpo de Cristo. Amén. Ok, porque la misma cosa es el cuerpo de Cristo que la novia de Cristo. Son la misma cosa. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo somos nosotros los creyentes. Repite conmigo, creyentes. Si ahora tú abres los ojos y echas fuera todo el fanatismo religioso y quieres salvar tu alma, y tú pones tu mente realmente abierta a analizar, no a dejarte convencer, a analizar. Yo lo que te estoy pidiendo es que simplemente tú analices, no que dejes tus pensamientos y lo que tú razonas que es correcto, no, sino que analices, que te plantees la posibilidad de analizar, de escudriñar, porque la misma palabra de Dios nos manda a escudriñar y a no creer a todos los espíritus. Amén. Ok. Vamos ahora a remontarnos a la época de Jesús. Cuando Jesús está en la tierra, año 32, antes de él ascender al cielo, que ascendió más o menos del año 33 al 35 se cree, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer, si nos guiamos por el calendario, fue entonces al año 33 y unos meses. Él asciende al cielo. Bien, cuando él funda esa iglesia, primeramente, vamos a hablar verdad. Primeramente, Jesús jamás dejó una organización en la iglesia. Jamás dejó una organización en la iglesia. Vamos a ver que aún siendo cierto que él dejó a Pedro como principal, que no lo es, y eso lo estudiamos en videos, no hay pruebas de eso, más bien hay pruebas de que no era el líder de la iglesia, sino que fue Jacobo. Ahora, aún dejando a Pedro como líder, él no organizó la iglesia. Cuando vimos a Jesús organizar la iglesia, decir, Pedro, tú vas a hacer esto, y Juan, tú vas a hacer esto, y Mateo, tú vas a hacer aquello, y Tomás, tú vas a hacer lo otro. No, nunca. Él nunca
dio ningún tipo de parámetro de cómo se tenía que conformar la iglesia. Toda la predicación de Cristo fue acerca de la búsqueda de Dios, de la fe, de la confianza en Dios, de la santificación. Toda la predicación de Cristo fue doctrinal. Nunca Cristo predicó de manera congregacional o de una manera de dejar una organización fundada. Por lo tanto, cuando se habla de fundar la iglesia, no se puede hablar de fundar una organización, porque cuando tú eres el que funda algo, tú pones las reglas de ese algo. Clarísima. Como mismo, si en el Antiguo Testamento vemos reglas claras a la hora de cómo se debía de llevar el sacerdocio levítico. Reglas clarísimas. Cómo hay que vestirse, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que purificarse, cuántos días hay que purificarse. Todo, desde la A hasta la Z, está bien explícito e implícito todas las regularidades del sacerdocio levítico y cómo debía de llevarse, cómo debía de ministrar y cómo debía de accionar, cómo debía de comportarse, no solo el sacerdote, sino también el pueblo como tal hacia el sacerdote. Todo. El sacerdocio levítico está bien especificado en la Biblia. Y entonces se puede decir que Moisés fundó el sacerdocio levítico, porque él antes de morir, antes de partir con Dios, él dejó toda la organización y todo como debía de hacerse. Cristo no hizo eso. No lo hizo. No lo hizo, y decir que lo hizo es mentir, es engañarte a ti mismo, es condenar tu alma al infierno por creer en una mentira. Y no porque creer que Cristo haya fundado una organización te lleva al infierno, sino que una cosa te lleva a la otra. Porque creer en una mentira ya te aparta de la verdad. Y ahí entonces es donde caes en la perdición. El Señor jamás organizó la iglesia. Antes de Él morir y resucitar y antes de ascender al cielo, Él jamás organizó la iglesia. Nunca lo hizo. Nunca. Y en caso de que lo haya hecho, porque después que Él resucita, pasa un X número determinado de tiempo antes de ascender al cielo, y ese tiempo está en blanco en la escritura, no se narra lo que Él dice, pero en caso de que Él le dijera a ellos cómo tenían que hacerse las cosas, Él nunca quiso que se le atribuyera a Él la autoría de lo que se iba a hacer, porque si no, entonces hubiese estado escrito en la escritura, y no lo está. No lo está. Primero, no hay pruebas de que Él haya dado la instrucción a los apóstoles de cómo hacer la iglesia de manera organizativa, estoy hablando. De manera organizativa. No lo hizo, simplemente no lo hizo. Ahora, sí lo hizo, entonces Él no quiso que los apóstoles revelaran que Él había dado las reglas de cómo organizar la iglesia de Él. Es decir, que en esos 40 días que el Señor estuvo con sus apóstoles, no hay prueba ninguna de que Él haya dado la organización de la iglesia. Y si la dio, y repito esto porque es muy importante,
Él no quiso que le atribuyeran a él la organización y fundación de la iglesia como en el sentido organizativo, en el sentido de jerarquías. No lo hizo simplemente. Jesús no fundó ninguna organización. Jesús no fundó ninguna institución. No lo hizo simplemente. Eso es un hecho. Eso no es teología, teoría. No. Esto no es interpretación. Esto es un hecho. Jesús jamás funda una organización o una institución. Cuando pasamos al periodo ya de los apóstoles, vemos que la iglesia comienza en Jerusalén, pero de pronto hace ¡pum! Y comienza a expandirse por el mundo entero. Ahora vamos a situarnos en algo que es bien importante. Muy importante. No había una, vamos a llamarle una carta doctrinal, de cómo la iglesia debía de conducirse o creer. Y esto lo vamos a probar con la ayuda del Señor. No la había. Simplemente en el libro de los Hechos vemos cómo primeramente entran los gentiles a la gracia, algo que cuando Jesús resucita durante su ministerio, eso no pasó simplemente. Así que Jesús como tal no funda ninguna iglesia ni ninguna organización. Cuando yo hablo de la fundación de la iglesia, hablo de la fundación de la verdadera iglesia, del significado principal de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A la iglesia católica le gusta decir que el Papa es la cabeza, pero eso es una blasfemia. Amén. Ok, entonces, cuando vemos que los gentiles entran a la gracia, vemos que la iglesia se asombra. Ellos no sabían esto. Jesús no se los dijo. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo de la iglesia lo va haciendo el Espíritu Santo paulatina y progresivamente. No fue algo que los apóstoles ni que Pedro hizo. Para la mente de un católico, Pedro dijo: aquí yo soy el jefe y hay que hacer esto. Y así ya esto es por todos los miles de años hasta que el Señor venga. No, eso no fue así. Eso es un total desconocimiento de la Escritura y de la historia de la iglesia bíblica. No la historia de la iglesia de los libros escritos por católicos o patrocinados por el dinero del Vaticano. Que es claro que sabes que patrocina muchísimas universidades y a muchísimos grandes publicaciones. Bien, ok, cuando hablamos de la historia de la iglesia, estoy hablando de la historia bíblica de la iglesia. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos que la iglesia se va desarrollando paulatina y progresivamente. Primero entran los gentiles a la gracia del Señor. Ahora vamos a comprender algo. Los primeros gentiles que entran a la gracia del Señor eran gentiles practicantes del judaísmo. Eran hombres justos que conocían la ley de Dios. Todavía no estamos hablando del gentil que era, vamos a decir que griego de raíz griega y de religión griega. Amén. Es decir, vamos a hablar de las religiones. No estamos hablando primeramente de los gentiles que practicaban religiones paganas, sino que los primeros gentiles que entran a la gracia
son gentiles que practicaban el judaísmo. Así que la primera entrada de los gentiles a la iglesia no supone muchos cambios, porque si ellos se asombran, pero miren en la palabra del Señor cómo Pedro dice, bueno, Dios no hizo acepción de personas. Es decir, no hubo un asombro grande en ellos. ¿Por qué razón? Porque los gentiles estos que estaban convirtiéndose y que habían recibido al Espíritu Santo eran varones piadosos, practicantes del judaísmo. Ahora vemos que después ya se complica el asunto. ¿Por qué se complica el asunto? Porque no hay una carta doctrinal, porque la Iglesia de Cristo no era una organización, no era una institución que te decían, ok, tú vas a ser cristiano, tú tienes que estudiar el catecismo y tienes que bautizarte bajo las doctrinas de la Iglesia Católica, y si no eres de las doctrinas de la Iglesia Católica, estás excomulgado. No funcionaba así. Vemos que las primeras iglesias cristianas que surgen, ya hay una contradicción entre las iglesias cristianas y las iglesias de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén como tal, hay una contradicción en cuanto a la ley y en cuanto a las costumbres judías. ¿Por qué razón? Porque estos gentiles ya no eran practicantes del judaísmo. Habían sido convertidos por la palabra de Dios a través de Pablo, a través de otros misioneros, directamente de las religiones paganas. Entonces ya era más difícil porque no estaban ellos acostumbrados a la ley de Israel. Vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, el concilio de Jerusalén decide que los gentiles no tienen que seguir la ley judía, ellos acatan, es decir, la iglesia de Jerusalén acata que los gentiles no se les moleste con esto. Ellos transigen en eso. Esto pueden leerlo en Hechos 15, Hechos capítulo 15, no voy a leer la escritura porque si no se va a hacer muy largo el estudio. Ustedes lo pueden leer, Hechos capítulo 15, van a ver que hay una discusión, amén, entre sí. Se acepta que los gentiles sean cristianos sin seguir la ley judía o no, o se le obliga a seguir la ley judía. Vamos a ver en este pasaje cómo la iglesia de Jerusalén, siendo judía, pongan atención en esto, siendo judía, acepta que los gentiles se llamen cristianos, es decir, sean parte de la comunidad cristiana sin que tengan que obedecer la ley judía, la ley de Moisés. Esto denota algo bien importante. Denota que las congregaciones gentiles no estaban subordinadas como tal a la congregación de Israel, de Jerusalén, perdón. Es decir, era algo así, una subordinación espiritual. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Israel era la iglesia, vamos a decir, la primera, eran los apóstoles del Señor, y las demás iglesias sentían un profundo respeto hacia ella. Pero a la iglesia de Jerusalén permitir que las iglesias gentiles funcionen diferente, repite conmigo, diferente que la iglesia de Jerusalén, se está haciendo una división entre las congregaciones que eran gentiles y la congregación que era judía. Vamos a comprender algo. En el concilio de Jerusalén en este momento, en Hechos 15, no se está diciendo
Jacobo, que era el líder de la iglesia, no Pedro, Jacobo, no dijo, juzgo yo que toda la iglesia en Cristo, porque los católicos dicen que es una sola institución, que toda la iglesia en Cristo, es decir, algo como doctrina de la iglesia, no obedezca a la ley de Moisés. No, ellos siguieron obedeciendo la ley de Moisés. Habían dos iglesias en ese momento, habían dos doctrinas para la iglesia. Cuando es algo institucional, cuando es algo de una organización, no puede haber dos doctrinas. Por ejemplo, la salvación para la iglesia católica funciona de una sola manera. A los católicos argentinos, la iglesia católica no les dice, bien, ustedes pueden salvarse sin bautizarse. Y a los católicos mexicanos, la iglesia católica no le dice, ustedes para salvarse tienen que bautizarse. Porque ya hay dos doctrinas ahí, hay dos iglesias. Porque el seguir la ley de Dios es algo que afecta, interfiere en la salvación. Porque si alguien puede ser salvo sin seguir la ley de Dios, si alguien para ser salvo tiene que seguir la ley de Dios, entonces hay dos doctrinas completamente diferentes. Ahora, ¿qué está diciendo Jacobo? Que no se moleste, es decir, que no se inquiete a los gentiles. Vamos a ver, creo que es el 19. Sí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, que no se le ponga esa carga, no se inquiete, déjenlos. Ellos son salvos, ellos tienen su doctrina. Ellos han creído en Cristo y al creer en Cristo ellos son salvos. Pero ahí tienen una diferente doctrina a nosotros. Porque vamos a entender algo, no es algo como lo que ha hecho la Iglesia Católica en los concilios, que dicta un nuevo dogma y ese dogma es de estricto cumplimiento para toda la Iglesia Católica. No fue así. Lo que Jacobo simplemente dictó no fue un dogma, sino fue decirle a los judíos que estaban predicándole a ellos, oye, deja a esa gente creer a su manera. Ellos creen en Cristo, han recibido la gracia, han recibido el Espíritu Santo y ellos son salvos. Ya estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, no una iglesia, sino dos. En el segundo significado de iglesia, que significa congregación. Vemos que habían congregaciones de judíos y habían congregaciones de gentiles. Lo vemos bien claro en el pasaje cuando Pablo reprende a Pedro. Pedro, cuando vinieron los enviados de Jacobo, él no quería comer con los gentiles. Así que la iglesia de Jerusalén seguía siendo fiel doctrinalmente a la ley mosaica. Pero la iglesia gentil no era fiel a la ley mosaica, no la seguía simplemente. Por eso vemos que cuando Pablo predica tan fuerte en contra de la ley. Y cuando vemos predicando a Pablo, parece alguien que no es un judío. Él es judío, él mismo lo dice. Soy hebreo, judío de judíos, hebreo, fariseo, de la tribu de Benjamín. Ahora, él estaba predicando una iglesia que era doctrinalmente muy, y repite conmigo, muy diferente que la iglesia de los apóstoles, que la iglesia de Jerusalén. Ya estamos viendo, hermano en Cristo y amigo católico, que ya en el mismo libro de los Hechos hay dos iglesias en el término de congregación. Ahora, en el término espiritual del cuerpo de Cristo hay una sola. ¿Por qué una sola? Porque todos eran miembros del mismo cuerpo, pero creían muy diferente. A tal punto que unos seguían la ley mosaica y los otros no. Eso es una diferencia muy grande. Eso no es algo como que yo creo que
no sé, como la diferencia que hay entre algunas iglesias evangélicas, que algunas son más emotivas y otras un poco más. No, esto es una diferencia grande. Tampoco es una diferencia de un discernimiento acerca de un verso, que algunas iglesias evangélicas disciernen que, por ejemplo, que el bautizo del Espíritu Santo es una cosa y alguna otra iglesia disciernen que el bautizo del Espíritu Santo es otra. Pero no hay diferencia en cuanto a cumplir la ley de Dios. Todos saben que ley nosotros tenemos que cumplir. ¿Amén? Ahora, aquella sí era una diferencia grande. Aquella era una diferencia grande porque unos seguían la ley mosaica y los otros no. Los otros simplemente creían por fe. Por eso hay también diferencias entre los escritos de Pablo y los escritos de Santiago. ¿Por qué razón? Porque Santiago era un judío. Son diferentes. Y hay cartas determinadas en el Nuevo Testamento que eran para los judíos específicamente. Y hay otras que eran más para los gentiles. Entonces no es que haya una contradicción en la palabra, es que habían dos iglesias, dos congregaciones, la iglesia judía, la iglesia de Jerusalén y la iglesia gentil. Cuando vemos que sigue el transcurso de la historia, vemos que la iglesia gentil cada vez se separó más de la iglesia judía. Más hasta que ya la iglesia en Israel pues casi desaparece. Casi desaparece. ¿Por qué razón? Porque la iglesia gentil no le continuó dando soporte. Cuando murieron los apóstoles, ellos entendieron que no estaban regidos por una institución, como ahora quiere decir el Vaticano, que ellos son la ciudad santa. Y la ciudad santa era Israel. Pero ni aún así la iglesia gentil se sintió en obediencia de seguir colaborando con la iglesia en Israel. Si la iglesia gentil hubiese continuado colaborando como lo hacía en los tiempos bíblicos, aunque muchas veces ya no lo quería hacer, y vemos a Pablo regañándolos y reprendiéndolos constantemente para que ayudaran a los santos de Jerusalén. Ahora, si esa ayuda hubiese continuado hasta esta época, estoy seguro que la iglesia de Jerusalén fuera súper fuerte. Pero era tanta la diferencia doctrinal que había entre la iglesia judía y la iglesia gentil, que fue una diferencia insalvable. Y al fin y al cabo, entonces, la iglesia gentil se separa de la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde está la única iglesia? En el libro de los Hechos estamos hablando. Libro de los Hechos estamos hablando. Yo no te estoy hablando de los siglos, los años 300 y pico. No, estoy hablando y ni de historia que nadie sabe si es cierto o no. No, yo te estoy hablando de la Biblia. De la Biblia. Para que no te creas más ese cuento, amigo católico, de que una sola iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, y si es así, es una sola. Y la incluyen se me fue la palabra. La integran, todos los creyentes, perdonen por el lapsus menti ese, todos los creyentes la integran. Así sea, escucha esto, así sea evangélico, así sea católico. Si un católico cree en Jesucristo, si un católico no se arrodilla ante las imágenes, no se arrodilla, pasa por delante de ella y es como si no viera nada. No les rinde ningún culto, ninguna observancia. Ni la más mínima observancia. No le besa la mano al cura, ni se arrodilla ante el Papa. No como un signo de respeto, porque el arrodillado del católico no es como un signo de respeto, es como un signo de autoridad espiritual.
Es decir, esa persona está por encima de los seres humanos. ¿Ok? Si no lo hace y cree en Jesucristo, estoy 100% seguro que ese católico es miembro del cuerpo de Cristo. Así como un cristiano evangélico, y así como un cristiano evangélico no lo es. Si no cumple los mandamientos de Dios, si no vive en santidad. Esto no es una cuestión de organización, pero vamos a seguir, porque esto vamos a seguir profundizando, porque yo quiero que de una vez y por todas, en todo YouTube, por favor, ten misericordia de los demás y comparte este video, compártelo y compártelo. ¿Por qué razón? Porque esta es una mentira absurda, es una mentira, esto es algo denigrante, vaya. Y hace mucho tiempo yo quería hablar de esto. Vamos a seguir ahora, vamos a hacer una pausa porque voy a tomar un poco de agua, está haciendo largo el video. Y vamos a seguir porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Bueno, espero en Dios que estén disfrutando muchísimo este estudio. Ya hemos visto ya que en el libro de los Hechos habían dos iglesias doctrinalmente muy diferentes. La iglesia judía, que seguía la ley mosaica, y la iglesia gentil, que no la seguía. Ambas iglesias estaban en cuanto a organización muy diferentes también. La iglesia de Jerusalén se regía por un concilio de ancianos y las iglesias gentiles se regían más bien por apóstoles y por obispos. Una iglesia no tenía nada que ver con la otra en cuanto a institución. En cuanto a fe, sí. Porque ese es el kit del asunto en esto. La iglesia de Cristo es invisible porque es espiritual. No es una organización, no es un templo como tal. Es algo espiritual y la forman y la conforman y la integran todos los creyentes. Todos los que fielmente sigan la palabra de Dios. No importa cómo se llame esa iglesia, no importa en qué país esté, ni qué idioma hable. Gloria sea al Señor. Vamos a ir viendo otros ejemplos que la Biblia trae bien claro, que jamás existió una iglesia única en cuanto a organización e institución, porque en fe sí siempre ha sido única. Amén, porque tiene un Salvador y es Jesucristo. Bien, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estudiar el mensaje de las 7 iglesias. Claro, un católico me puede decir, no, esos 7 iglesias eran 7 parroquias. Es la parroquia de F en México y la parroquia de San Fulana en Madrid y así. No. ¿Por qué no? Porque varias de estas 7 iglesias tenían doctrinas muy diferentes unas de otras. Así que no era la misma iglesia en cuanto a institución. Porque la iglesia católica es católica en Roma, en Francia, en Cuba, en México y en Holanda. Amén. Ahora, estas iglesias eran muy diferentes unas de otras. Vamos a leer un poquito para no extender mucho. Bien. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora dice el verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Características doctrinales de la iglesia de Éfeso. Primeramente era una iglesia apologista, porque dice la palabra de Dios, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia que en cuanto a la sabiduría de doctrina, de qué cosa es la salvación, qué cosa es Cristo, es decir, cuáles son los ministerios, todas esas cosas, estaba muy fuerte en eso, y hacía apologética, eran apologistas, eran defensores de la fe. Amén. Ahora, habían dejado su primer amor.
Es decir, su doctrina había cambiado. Posiblemente ellos habían abandonado doctrinalmente la alabanza, a lo mejor habían abandonado doctrinalmente la adoración, a lo mejor habían abandonado doctrinalmente la predicación de la palabra a los perdidos, el evangelismo como tal. Ahora dice que aborrecen, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Es decir, doctrinalmente aborrecían las obras de los nicolaitas. Bien, vamos a la iglesia de Esmirna. Gloria sea al Señor. La iglesia de Esmirna no tiene problemas espirituales, doctrinales, perdón, no tiene problemas doctrinales como tal, sino que está sufriendo persecución. Ahora, en la iglesia de Pérgamo vuelven los problemas doctrinales. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Bien, Satanás no tiene un código postal ni una dirección postal. Él no mora en ninguna ciudad. Así que está hablando básicamente de doctrina. Había una gran apostasía en la iglesia de Pérgamo. Una gran apostasía. Ahora había muchos hijos de Dios dentro de esa iglesia que no habían negado su fe. Es decir, eran gentes que estaban doctrinalmente equivocados, pero daban su vida por Cristo. No les interesaba persecución ni les interesaba nada. Doctrinalmente estaban, pero muy perdidos. Pero en cuanto a fe, en cuanto a dispuestos a morir, y lo dice ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, ellos los podían matar y no iban a ceder. Los echaban al foso de los leones y no cedían. Pero doctrinalmente estaban muy errados y muy equivocados. Y eso lo puedes ver en falsas religiones, que hay hombres y mujeres que son gentes realmente de buen corazón y por hacer el bien a la humanidad mueren. Amén. Ahora, dice el verso 14. Miren los problemas doctrinales que tenía esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, esta iglesia estaba introduciendo doctrinalmente herejías doctrinales, estaba contaminándose, gloria sea al Señor, con los ídolos, con religiones paganas. Posiblemente entraron paganos a esta iglesia y contaminaron de una manera u otra esta iglesia, y esta iglesia se estaba apartando de la sana doctrina y estaba comenzando a cometer idolatría. Lo mismo que pasó con el romanismo cuando entró Constantino. ¿Ok? Dice, y también tienes allá los que retienen la doctrina de los nicolaitas. En este problema tenía lo mismo que la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver que tiene una diferencia doctrinal, y es que estaba cometiendo idolatría como tal. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la iglesia de Tiatira. Ok, aquí hay muchos problemas doctrinales también. Dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí también habían problemas de idolatría, pero había un problema también adicional, y era el problema de los falsos profetas. Cuando Juan habla de esta mujer Jezabel, se está haciendo referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. Así que esto no era una profetisa como tal, una mujer como tal, sino era un espíritu de falsa profecía doctrinalmente hablando, que había dentro de esta iglesia, dentro de la iglesia de Tiatira. Es decir, parece que estas personas eran muy adictos a la profecía, como lo son muchos ahora, que tienen vicio de oír profecía y vicio de ser profeta, y todo el mundo ahora es profeta. Todo el mundo ahora es profeta. Gloria sea al Señor. Amén. Y ahí es donde se meten los falsos profetas y las falsas profecías. Ahí es donde viene la teología de la prosperidad, que enseña
a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que quiere decir amar al dinero y a cometer idolatría. Amén. Y sigue hablando de las iglesias, vamos a no leer todas las iglesias. Son 7 iglesias y vemos que estas 7 iglesias doctrinalmente, repite conmigo, doctrinalmente, cuando una iglesia tiene diferencias doctrinales, no pertenece a la misma institución ni a la misma organización. Amén. Es decir, los bautistas no pueden ser católicos. Vaya. ¿Por qué no lo pueden ser? Porque doctrinalmente son diferentes. Y la fe se rige por doctrina. Amén. Es decir, el católico tiene que creer lo mismo en España, en Francia, en Bélgica. No puede creer una cosa el católico en Argentina y creer otra cosa el católico en Brasil y creer otra cosa el católico en Canadá. Estas iglesias creían cosas diferentes y aceptaban doctrinalmente a cosas diferentes. Por lo tanto, no existía una sola iglesia. Amén. Yo te estoy poniendo pruebas bíblicas de que continúa siendo engañado. Pero amigo en Cristo, ya es porque tú quieres. Porque Dios te ha traído aquí a este canal, a este humilde canal, con este inútil siervo de Dios, para que tú sepas las cosas. Tú las estás leyendo. Yo no te estoy convenciendo. Yo simplemente estoy mostrando lo que está escrito. Mostrándote lo que está escrito. La iglesia católica es una iglesia pagana. Es una iglesia que no obra conforme a los mandamientos de Dios. Pero y así todo, se cree la única. Y lo peor de todo es que se lo cree la gente. Porque no lee la escritura simplemente. No la lee. Nunca ha existido una sola iglesia. Desde que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, al poquito tiempo ya nació la iglesia gentil. Y la iglesia gentil no tenía nada que ver con la iglesia judía. No se debía a ella en cuanto a jerarquía. Fíjense que Pablo constantemente los reprende para que ellos sigan colaborando con la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una persecución grande allí. Gloria sea al Señor. No era una cosa de que, oye, esto es así, 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 o si no te excomulgo. Porque somos la única iglesia. Y fuera de nosotros no hay nada. No. No es así. Vamos a seguir. Esto hay tela todavía por donde contar. Ojalá no te aburras. Porque si te aburres, vas a seguir engañado. Ahora, ¿cómo pensaba Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús sobre la única iglesia en cuanto a institución? ¿Cómo pensaba él? Sí, también él habló de eso. Por eso hay que estudiar. Yo estudio la Biblia de manera general todos los días. Ahora, de manera especial estudio las palabras de Cristo. Porque esas son las palabras principales de toda la Escritura. Bien, vamos a ir a Lucas 9, 49 y 50. Lucas 9, 49 y 50. Bien, leemos. Dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Miren cómo pensaba Jesús. El pensamiento espiritual de Jesús no era: esto es una organización y el que no esté aquí no puede servir a Dios y no puede. ¿Y quién te dijo que tú eres pastor? ¿Y cómo tú vas a echar demonios si el Papa o un obispo no te puso las manos? Y
y te ungió y te metió en la moledora ahí del Vaticano y molieron tu carne y tus huesos y no sé cuántas cosas más hicieron. Él no dijo eso. Lean bien. Dice: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero la Iglesia Católica dice que el que se va de ellos, se va de la Santa Iglesia Católica Romana, de la única, y que fuera de ella no hay salvación. Martín Lutero salió de la Iglesia Católica. ¿Qué hubiese dicho Jesús suponiendo que la Iglesia Católica fuera la Iglesia de Cristo? Que no lo es, porque no cree en las enseñanzas de Cristo, ni enseña las palabras de Jesús. Ya tú ves que posiblemente en todos los años que tú llevas de católico jamás te habían enseñado esto. No, que ellos no pueden enseñarte eso. Ahora, imaginemos que Jesús hubiese sido el líder de la Iglesia Católica. Imaginemos, gracias a Dios no lo es, pero imaginémoslo. Cuando Martín Lutero sale de la iglesia, cuando un católico simplemente se va de la iglesia porque ve cosas que no le agradan y quiere buscar a Dios de una manera diferente, por ejemplo, una iglesia evangélica, ¿ustedes creen que Jesús hubiese dicho: te fuiste de la Iglesia Católica? Pues eres un hereje, hijo de Lutero. No. Jesús permitió a esa persona seguir sirviéndole porque no importaba que estuviera junto a ellos, sino que en fe fueran uno. Como el Padre y Él son uno. En fe. Son tres personas diferentes en una misma divinidad. Esa es la armonía que Cristo quiere y la armonía que Dios quiere. Jesús no se parece al Papa, o más bien el Papa no se parece a Jesús. Los que fundaron la Iglesia Católica, los romanos, no se parecen a Jesús. Los que escribieron la doctrina de la Iglesia Católica no se parecen a Jesús. El cura que te predica a ti, te dice las cosas tergiversadas, tampoco se parece a Jesús. ¿Por qué razón? Porque las palabras de Jesús no hablan. Jesús dijo algo sobre por qué no mora la palabra de Él en ellos. Pero no voy a argumentar sobre eso ahora. Yo voy a hablar solamente de las palabras que dijo Cristo. El Señor no recriminó a este hombre que ya no seguía con ellos. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Señor y dijo: yo voy a servirle. Yo voy a servirle. Yo no tengo que estar ahí con Pedro porque Pedro es la piedra. Porque Pedro es la piedra. O con Juan, el discípulo amado. No lo hizo. Jesús no le prohibió servirle a Él, aunque no estuviese en el conjunto de sus discípulos. Ya este hombre no seguía con ellos. Pero el estafador de Rafael Díaz dice que el que sale de la Iglesia Católica es el anticristo. El que se va de la Iglesia Católica es el anticristo. Imagínate el miedo que tienen los católicos. Porque se cree por temor. Uy, si me voy, a lo mejor soy el anticristo. Pero este hombre se fue y Jesús permitió que siguiera sirviéndole. Perdió el poder. Te fuiste de la Iglesia Católica, la unción ha sido quitada. Perdió la unción. Estaba echando fuera demonios en su nombre. Jesús le dijo que era un apóstata. Miren qué duro el Señor habló a los fariseos, pero a este hombre no. Vaya, a sus apóstoles no le habló duro de este hombre. No, le dijo, Jesús le dijo: no se lo prohibáis,
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No es el pensamiento de Cristo que nosotros estemos subyugados bajo una misma organización, bajo la ley de los hombres, bajo tradiciones humanas. ¿Quién se parecía a Cristo? Moisés. Moisés se parecía a Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Busca en tu Biblia Números 11, verso del 26 en adelante. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés tenía la mente de Cristo. No era alguien que quería el poder porque yo soy el dueño de todo. No. En este pasaje, Moisés le ora a Dios para que Dios le dé también hombres, siervos de Dios, para que lo ayuden con el pueblo a gobernar y a ministrar, porque él no daba abasto. Y el Señor se derrama sobre estos jóvenes. Amén. Pero habían dos jóvenes que no habían ido al tabernáculo. Y sobre estos cae también el Espíritu Santo. Y entonces Josué se pone celoso y le dice, Moisés, mira, estos están profetizando y no fueron al tabernáculo. Es decir, no hicieron lo que tú dijiste. No están con nosotros, no están siguiendo las reglas. Pero Moisés le dijo, ¿tienes tus celos? Ojalá todos fueran profetas. Así piensa el Señor. Así piensa el Señor. El Señor no piensa de manera egoísta. Y la Iglesia Católica ha enseñado egoísmo, vanidad y pura soberbia, porque se creen Dios. Y el que se vaya de ellos es hereje y es el anticristo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no actuó de esa manera. Y una iglesia, gloria sea el Señor, que no actúa de la manera que Cristo actuó, no es la iglesia de Cristo. Esa única llamada única iglesia, más bien es una de las que no son la iglesia de Cristo. No es la única que es, sino es una de las que no son, porque hay varias. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Nos dejó, Maestro. Ya es un hereje, ya no es cristiano. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es la fe la que nos hace miembros del cuerpo de Cristo y no pertenecer a una organización, ni siquiera a los apóstoles y a Jesús mismo. Ni siquiera eso es lo que hace a alguien ser hijo de Dios y ser seguidor de Cristo. Si no es la fe, es seguir las palabras del Señor. Este hombre estaba echando fuera demonios, estaba sirviendo a Dios. Y no lo estaba haciendo en su nombre, estaba haciendo en el nombre de Cristo. Amén. No, este hombre no había creado una nueva religión de él, ni nada por el estilo. Lo estaba haciendo en el nombre de Cristo.
Simplemente ya no pertenecía a la organización donde Cristo estaba con los apóstoles. El propio Maestro, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores no se indignó porque alguien no siguiera con ellos si le estaba sirviendo de todo corazón. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que una misión tenía ese hombre. Dios lo estaba usando, el Espíritu Santo lo estaba guiando a hacer una misión. Solo Dios sabe cuál es. Pero por tú no ser miembro de una organización, de ninguna, ni siquiera cuando estaba Jesús con sus apóstoles, ni siquiera esa que era la primera, la verdadera, la base de todo, ni siquiera eso hizo que este hombre hubiese sido ni un apóstata, ni un hereje, ni un anticristo. Iglesia única no existe. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el burocratismo detiene al evangelio. Los dogmas detienen al evangelio. El pueblo de Dios debe ser libre para ir a todo el mundo. No que no, tienes que ser, pero tienes que ir primero para tú pertenecer a una orden religiosa católica. Eso es lo más grande con lo más chiquito. Lo más grande con lo más chiquito. Y tienes que ser no sé cuántos años de prueba, esto y lo otro. La iglesia de Cristo debe moverse libre. Para un ministerio ya eso es diferente, ¿verdad? Porque tú vas a enseñar a otros. Y ahí se te tiene que probar, como dice la Biblia, probar los diáconos primero. Amén. Y tienes que estudiar y tienes que cultivarte. Pero no para servir a Dios. No para servir a Dios. Amén. La iglesia de Cristo siempre se movió libre y se fundaron iglesias y más iglesias y más iglesias. Perdón, o tú crees que cada iglesia que se fundaba tenía que ir allá, oye, manda a un cura ahí que fundó una iglesia. No, se preparaban hombres ahí, siervos de Dios, hacían siervos de Dios, se le daba un discipulado y por fe esos hombres salían adelante con su iglesia. Por fe, así es como creció la iglesia de Cristo y por eso es que nada ni nadie la ha podido destruir, porque no es una organización. A una organización se destruye muy fácil, pero una iglesia que se mueve y que se mueve invisiblemente y que está en todas las naciones del mundo, esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia que está unida por la fe, no por instituciones ni organizaciones humanas. Yo puedo servir a Dios en cualquier iglesia, siempre y cuando se predique la sana doctrina. No me interesa cómo se llama la iglesia, ni le miro el nombre, yo creo, me lo aprendo para cuando me digan, oye, ¿qué iglesia es? Yo pertenezco a tal iglesia. Pero es simplemente el lugar donde me congrego. Pero la iglesia de Dios es el Cristo invisible, es el cuerpo de Cristo. Es la unión de todos los creyentes, es la novia del Cordero. No hay ninguna novia organización. Todas esas cosas que están en este mundo, todas van a ser destruidas, dice la palabra de Dios. El Vaticano va a ser destruido por completo. Todas las imágenes van a ser destruidas y hechas pedazos. Porque la palabra de Dios dice que no quedará nada, que todo se fundirá, que los elementos serán fundidos. No va a quedar nada. Y tú andas confiando en las cosas que no van a quedar, en vez de confiar en las eternas. Confía en Cristo. Sigue su palabra. Yo te voy a seguir predicando y te van a predicar otros más, pero no sabes cuándo va a llegar tu tiempo. No sabes cuándo tu alma va a ser pedida. Y no solo eso, estás perdiendo miserablemente tu vida defendiendo ídolos vanos que van a ser destruidos. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes que la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser destruida? Porque lo dice el libro del Apocalipsis, que todo va a ser destruido. ¿Entiendes
que la reliquia más sagrada, el dedo de San Pedro que está ahí en el Vaticano, que ya lo tienen gastado, dice Garilí. Dios bendiga a mi hermano Garilí por tantos besos que le han dado. Eso va a ser destruido. No hay una institución única. Ni nadie por salirse de una iglesia es un hereje. Porque la iglesia es espiritual. Te he puesto con la ayuda del Señor porque soy un pobre e inútil instrumento. Todos los argumentos necesarios para que tú sepas que no hay tal iglesia única y nunca la ha habido. Porque inclusive en el tiempo que el Señor predicaba en la tierra, habían hombres que no estaban ya con ellos y seguían predicándolo a Él. Y Él los apoyaba porque eran parte de Él también. Amigo católico, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu tiempo está pasando, tal vez eres joven. Aprovecha y conviértete al Señor para que veas qué cosa es ser cristiano. Para que entiendas qué cosa es tener la presencia de Dios. Para que comprendas qué cosa es vivir lo que dice Cristo y no lo que dice el hombre. Hermano en Cristo, te pido delante de Dios que compartas este video. Y no una vez, compártelo 1000 veces. Cópialo y pégalo en todas las redes sociales. Porque este estudio puede salvar muchas almas. Y yo quiero llegar al cielo con muchas almas salvadas. Y tú también. Es posible que hoy no lo hayas predicado a alguien. Así le estás predicando. Toma este video, por favor, y compártelo. Compártelo. Gloria sea al Señor, compártelo, porque esto es para gloria y honra de Dios. Aquí en este canal vamos a estudiar la palabra de Dios y no las doctrinas de hombres. Recuerda suscribirte siempre. Suscríbete a mi canal reflexionesdelpastor.com, porque así podemos estar más estrechamente en comunicación. Puedes darme tus opiniones, yo te puedo responder si tienes alguna duda sobre un video mío, cualquier pregunta que tengas. Estoy aquí para servirte, porque soy un servidor de Cristo y venimos para servir y no para ser servidos. Amén. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Búscame aquí en YouTube. Pronto, ya tengo mi Facebook, yo tengo mi Facebook hace mucho tiempo. Pero pronto lo daré y todas las cosas y voy a organizar bien mis redes sociales para que podamos interactuar mejor. Bendiciones. Cristo te ama y nosotros también. Amén.